también usted ha expuesto en el punto lo que siempre en algunos casos algunos de sus compañeros, pues en cierto modo, nos cargan a nosotros de responsabilidad, a los compañeros de la corporación, a los compañeros de la oposición, porque en este caso ustedes no tienen mayoría. Están diciendo que efectivamente se pone en riesgo el equilibrio económico del ayuntamiento, se pone en riesgo la participación deportiva de los vecinos y se pone en definitiva en riesgo lo que es la situación de equilibrio en general, ¿no? Y eso, si no se aprueba hoy, digamos que sería responsabilidad de esta parte del Pleno, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque si vemos reiteradamente y los vecinos pueden visualizar o pueden asistir a que los vecinos se dan cuenta que pleno tras pleno, día tras día, traemos uno o varios puntos sobre deportes, y eso es debido a que la empresa concesionaria tuvo que recurrir a una UTE para poder llevar a cabo este servicio, y la falta de experiencia en la gestión deportiva pues es lo que a día de hoy y en plenos anteriores pues trae 1, 2 e incluso 3 puntos. Insisto, he revisado el punto de arriba abajo, he querido ver cualquier punto positivo para poder respaldar este punto, pero de verdad, por más que he argumentado y por más que he podido asesorarme, es imposible ir en contra de lo que marca la ley, que lo que marca la ley es una modificación contractual que no se refleja en este caso, que es lo que en este caso entiende la técnico de administración de este ayuntamiento. Esos son mis argumentos. Insisto, la empresa concesionaria no tiene la capacidad y lo está demostrando día tras día. Quizás no se le está llamando la atención o se le está abriendo expediente con determinadas acciones que se hace desde el ayuntamiento, desde esa comisión de seguimiento que se creó desde el ayuntamiento, y sí que apelo pues a la responsabilidad no solo de la empresa sino también del ayuntamiento a la hora de hacer un seguimiento de las acciones que lleva esta empresa. Gracias. Gracias. Señora Ciprián. Sí, buenas tardes. Bueno, como ya se ha dicho aquí, no es la primera vez que viene a pleno este punto. Tanto en el pleno del 27 de febrero como en el del 24 de abril, esta propuesta fue desestimada por todos. En este expediente, como ya ha indicado la concejala, se maquilla de otra forma. Digo maquillaje porque lo que dicen es que, o argumentan, entre otras cosas, que se reduciría el déficit, 23.000 euros, y que además se fidelizaría a los usuarios. Yo personalmente tengo otro punto de vista. Más que fidelizar, hablaría de cautivar. Fidelizar es volver o repetir porque uno quiere o está contento. Pero si en un momento de la vida te salen problemas y quieres abandonar, el tener que pagar trimestralmente no te hace obtener esa decisión voluntariamente porque has pagado 3 meses. Por otro lado, en los tiempos en que vivimos, donde mantener la economía familiar es cada vez más costoso, donde existe tendencia a fraccionar todos los pagos e impuestos para que los pagos de familiares sean cada vez menos costosos, tendemos a imponer en este expediente a los vecinos que paguen trimestralmente y realicen un mayor esfuerzo. Por ejemplo, una clase que tenga un coste de 20 euros al mes es una cantidad no muy difícil de desembolsar mensualmente, pero al trimestre serían 60 euros. Pero si en esa misma casa además hay 2 miembros de la familia que acuden, son 120 euros. Esto es un gran esfuerzo mensualmente y los ingresos familiares no nos suben la nómina trimestralmente. Este es un factor a tener en cuenta, además, porque esto puede suponer abandono de muchos usuarios. Ya se había conseguido, hace tiempo se pagaba trimestralmente, y ahora se había conseguido que se pagara mensualmente. A mí personalmente me parece, en mi economía familiar, y me pongo en el caso de los vecinos, mucho más factible. Ya se había conseguido esto, además la empresa había firmado un contrato y sabía que era mensual. Con lo cual, contemplando a los vecinos y poniéndome a favor de los vecinos, no voy a aprobar este punto. Gracias. Gracias. Señor Cobo. La verdad que echaba de menos que nos entretuviese con sus enredos la empresa concesionaria de los deportes, porque prácticamente no hay pleno en donde no haya varios puntos, tengamos que echar el rato en que, como un novio cansino, cada vez vuelven a lo mismo, como el cuento de la buena pipa. Esto que ya se ha rechazado 2 veces, pues ahora lo justifican en un estudio económico. Dicen, no, es que esto produce unas pérdidas, si no se pasa al pago trimestral, unas pérdidas de 48.000 euros. Y claro, ahí imputan en ese estudio económico que ellos hacen, en gasto de conserjes, que dice que solo es el 50%, que claro, pues solo será el rato en que están las escuelas deportivas que le pueden imputar el gasto de conserjes. Por una actividad de 9 meses, el 50% del gasto son 48.000 euros, es decir, que el 100% de conserjes vale 100.000 euros en 9 meses. ¿Pero cuánto cobran los conserjes? ¿Cuántos conserjes hay? Es una exageración.
Y luego hay coordinadores de todas las, en todo caso un coordinador de todas las actividades, yo creo que es bastante exagerado que se impute eso también. Y además es que hay informe desfavorable de intervención, que dice que con fecha 14 de enero esta intervención emitió informe de carácter desfavorable a la misma petición formulada por el concesionario, que además se resolvió el expediente en el pleno de la corporación del 27 de febrero, se denegó la misma. Se desestimó igualmente el recurso de reposición formulado contra el anterior acuerdo. Y además, en fecha 13 de mayo dice que no está acreditado, se emite un informe donde no está acreditado el interés público. Aquí no está acreditado el interés público de los vecinos. Esto es simplemente conseguir recaudar por anticipado 3 meses para conseguir, por razones financieras y económicas de la empresa, tener más ingresos. Y esta es la única razón. Entonces yo creo que ya hemos reiterado este asunto varias veces y que no hay nuevos motivos sobre la mesa más que un informe de dudosa solvencia intelectual, y además con informe negativo, como he dicho antes, de intervención, y por tanto no voy a aprobar este punto. Gracias, señor Sanz. Gracias, buenas tardes. Vamos a ver, esta es la tercera vez ya consecutiva que traen este expediente a pleno, y bueno, en esta ocasión argumentan los motivos económicos, pero nosotros queremos recordar que ya en el pasado pleno se desestimó el recurso presentado por la concesionaria del deporte sobre este mismo asunto. Dice el informe del técnico de deportes que considera imprescindible avisar con antelación a los usuarios. Esto es algo que entendemos que es lo primero que deberían de haber hecho antes de actuar de forma arbitraria, aun cuando nos vengan a decir que al comienzo de la actividad ya les indicaron desde la concejalía que podían cobrar de forma trimestral, tal como se había venido haciendo desde el ayuntamiento. Algo que es la primera vez que lo escuchamos de ustedes. Todo lo contrario, que ha venido manifestando el Servicio Técnico Jurídico, que en todo momento ha mantenido que esta petición no se ajusta al pliego de condiciones. Dice también el informe que en caso de situaciones especiales y previo estudio de los servicios sociales, etcétera, se adecuarían en cada caso para que nadie se quede sin deporte. Entendemos que esto no debe ser una excepcionalidad, esto debe ser una opción del vecino. Desde el punto de vista empresarial, y esto ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, tiene sus razones, pero esto vamos a recordar que ante todo es un servicio municipal. También nos esgrime la idoneidad de realizar todo el curso entero por el bien del alumno, y bueno, también podríamos estar de acuerdo, pero creemos que esa idoneidad la deben evaluar los alumnos y sus padres, que son los que perciben el servicio y lo pagan. Y en esa línea decidir lo mejor que quiere cada uno. Pero es más, y también lo hemos dicho, parece que nadie ha pensado en el planning económico familiar, como antes decía la señora Cerviano. Lo dijimos en su día, nosotros como empresa no entraríamos, pero entendimos que la empresa concesionaria había hecho sus deberes y sabían dónde entraban, por lo que deberán ser ellos los que corrijan la situación y no nosotros y menos aún los vecinos. No nos pueden vender que esto puede perjudicar al vecino y al ayuntamiento. Esto no es ni más ni menos que una mala proyección y tampoco tenemos garantizado que este nuevo estudio sea el bueno. No vamos a entrar desde luego en esa complicidad. Sí queremos hacer una llamada de atención que ya expuse en la comisión. Si en el pleno de febrero ya se denegó el sistema de cobro trimestral, no entendemos cómo puede ser que lanzaran en el mes de abril un nuevo recibo con cobro trimestral. Y esto nos da que pensar que ha vuelto a tomar un camino equivocado. Y pido a la Concejalía de Deportes que inicie expedientes sobre este asunto por si hubieran incurrido en falta y haya al menos que apercibirle, informando de este proceso a los miembros de la corporación. Para finalizar, entendemos que para estudiar esta propuesta debería venir acompañada de alguna contraprestación y la aprobación de los usuarios. Esto es solo un pequeño apunte. Lógicamente, como se desprende de lo expuesto, nuestro voto va a ser negativo. Gracias, señora Barabán. En el pliego de prescripciones administrativas sobre el que se rige el contrato y la actividad de la empresa que gestiona el servicio de deportes, ya se puntualiza y se detalla que las tarifas se cobrarán con carácter mensual. La insistencia de la empresa desprende a nuestro juicio un interés especial de poder pasar a cobrar de manera trimestral con carácter inmediato y retener o cobrar por adelantado todas las posibles bajas en los periodos vacacionales.
Como se titula el expediente, hay una nueva petición del pago trimestral, esta vez con otro tipo de fundamentos, los económicos y los balances, insistiendo en las pérdidas que les supone como empresa que los alumnos se desapunten en aquellos meses en los que tienen vacaciones como las de Navidad, Semana Santa o verano. Pues insistimos, la fidelización de los alumnos no se hace solo con cuotas trimestrales. La justificación para cobrar las bajas no puede ser asegurarte el pago trimestral. Cada vez más instalaciones deportivas mantienen sus actividades y su oferta en los casos en las vacaciones escolares y siguen esas mismas actividades deportivas o se reinventan otras actividades específicas para vacaciones, Semana Santa o final de curso, con competiciones, masterclass, etcétera, de tal manera que a esos alumnos no les interesa desapuntarse. Tenemos ante la mesa un informe jurídico que no varía en cuanto a las especificaciones del contrato, es decir, el contrato no ha variado y la negatividad del informe tampoco. El apoyo de la empresa para someter de nuevo el pago trimestral está basado en un estudio económico con la fuga de alumnos en los periodos vacacionales. Es decir, los padres cuando calculan, pues si este mes solo tengo una clase de la actividad que sea, resulta que no voy a apuntar al niño y por lo tanto le retiran. Y Ciudadanos sigue echando en falta algún tipo de informe, estudio o proyecto en el que se hable de los beneficios que supone el esfuerzo en estos tiempos de crisis que va a hacer el padre en seguir pagando la actividad sin tener apenas clases en esos meses. Seguimos echando en falta la profesionalidad de la empresa a la hora de buscar ofertas atractivas para que no se les escapen los alumnos. Seguimos echando en falta bonificaciones o regalos en actividades deportivas a la hora de fidelizar una cuota trimestral. Haciendo la contestación un poco al reporte que ha hecho la señora Sanz, si en el seguimiento del servicio se ha estudiado que el alumno no se desapunta por una cuestión económica, es otro tipo de cuestiones que hay que valorar, de la actividad, del profesor o cualesquiera que sea. Por tanto, esa libertad que ahora mismo tiene el padre para retirar al alumno de esa actividad, nosotros como grupo político no la vamos a cortar. Creo que ha sido muy expresiva la señora Cibrián diciendo no es fidelización, es un cautivo. Es decir, estoy apresando a que ese pago trimestral elimine esa posibilidad de baja. Y una vez más queremos recordar que nosotros en comisiones informativas hicimos la pregunta de si se ha abierto ya un expediente sancionador a esta empresa, porque reiteradamente no solo los concejales sino los ciudadanos se dan cuenta de que al Pleno llevamos solamente expedientes de esta empresa haciendo peticiones fuera del marco del pliego administrativo. Muchas gracias. Gracias. Señor Sánchez. Sí, buenas tardes, gracias. Bien, no creo que hace. Vuelve por tercera vez este expediente. Hay que decir en primer lugar que hay una interpretación jurídica negativa, por lo cual es el que marca todo el proceso posterior.